Entonces empezamos con el problema 1. Cualquier cosa ya sabes. Oye, si el tiempo que ha empleado una partícula, ya de frente te dan este tema de cinemática. Este tema corresponde al tema de cinemática que ya lo vamos a estudiar más adelante. Oye, te dan el tiempo que ha empleado la partícula para ir desde el punto A hasta el punto B, que es 2 segundos. Ahí está, según el dato del problema. ¿Cuál es la pregunta? Determinar el módulo de la velocidad media. ¿Qué, profe? ¿Velocidad media? Profe, no, que me enseñaron. A ver, voy a escribir aquí. En primer lugar, bueno, voy a comentar que este problema corresponde al tema de cinemática. Y dentro de las, bueno, cinemática está dentro de lo que es llamado mecánica newtoniana. El nombre no importa mucho, pero sí, gente, este es el tema de cinemática, para ser más específicos, parte 1, donde vamos a aprender todos los movimientos eh, que siguen trayectorias rectilíneas. Ok, en cinemática nosotros vamos a dar este concepto de lo que es velocidad media, lo voy a escribir aquí. El vector velocidad media lo vamos a definir en cinemática como el desplazamiento dividido entre el tiempo. El desplazamiento dividido entre un intervalo de tiempo. Esa es la definición que lo vamos a estudiar en cinemática. Profe, nunca aprendí esto. Tranquilo, gente, ya lo vamos a ver. Con calma. Oye, ¿y quién es el desplazamiento? Según el problema, la partícula va desde el punto A y se va hasta el punto B. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector, otro vector, que se va o que parte desde el punto inicial hasta el punto final, tal como lo ves aquí en la figura, este vector de rojo que acabo de escribir. Este sería nuestro vector desplazamiento, es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Perfecto. Ese es nuestro vector desplazamiento. Y el tiempo que se demora en ir desde el punto A hasta el punto B, según el problema, ya te lo da por suerte, mira, 2 segundos. Por lo tanto, es un datazo ahí, es un datazo, 2 segundos. Perfecto, perfecto. Oye, pero la pregunta es, ¿cuál es el módulo? ¿Qué, profe, el módulo? ¿Qué narices significa módulo, profesor? A ver, gente, esa palabrita módulo lo vamos a aprender cuando estudiemos el tema de vectores. En vectores vamos a aprender, obviamente, vectores, que es una herramienta matemática para representar magnitudes vectoriales. Y en física hay un montón de magnitudes vectoriales. Una de ellas es la velocidad, que aquí lo hemos definido velocidad media. El desplazamiento también es otro vector. Y la pregunta es, ¿cuál es el módulo? El módulo de un vector, yo lo voy a escribir el vector, o sea, la letrita, sea mayúscula o minúscula, con una flechita arriba, se lee vector tal, en este caso vector velocidad media, pero dentro de estos palitos, de estas barritas, esto es la notación para referirnos al módulo. Módulo, magnitud o longitud también es conocido. Profe, ¿qué cosa es el módulo? Oye, el módulo, eso lo vamos a aprender en vectores. El módulo es lo que mide el vector. Observa este vector de rojo, el vector que va desde el punto A hasta el punto B. Lo que mide esa flechita, lo que mide ese vector, se llama módulo. Eso lo vamos a aprender en vectores. Y la pregunta es, oye, ya, ¿cuál es el módulo de la velocidad media? Para hallar la velocidad media necesito calcular el módulo del desplazamiento llamado distancia y el tiempo. Oye, pero el tiempo te lo dan, que es 2 segundos. Perfecto. Entonces, básicamente nuestro trabajo se reduce a calcular el módulo de este vector desplazamiento. ¿Y cómo se calcula el módulo, profe? ¿Cómo se calcula el módulo? Gente, en vectores vamos a aprender una ley llamada la ley de cosenos. ¿Qué, profe? La ley de cosenos. Profe, nunca me enseñaron con qué se comen. La ley de cosenos lo vamos a aprender ahí para calcular el módulo, ya sea de un vector suma o de un vector diferencia. En este caso, el desplazamiento en realidad en el fondo, se representa como una diferencia de vectores. Yo quiero el módulo de ese vector. En la ley de cosenos existe el módulo de la diferencia de dos vectores. Para entender esto y aplicarlo, por lo menos en este primer momento, concéntrate aquí en este triángulo que yo le voy a llamar A, B, y por aquí le voy a llamar el vértice C. Observa ese triángulo, A, B, C. El lado AB es la longitud que yo estoy buscando.
¿correcto? El lado AC conocemos, vamos a llamarle este lado AC A minúscula, que es 3 metros, y el lado CB le vamos a llamar B minúscula, que es 5 metros, ¿correcto? Son dos lados conocidos y además tenemos el ángulo del vértice C de este triángulo, el ángulo 120 grados, ¿correcto? ¿Cómo encuentro el otro lado desconocido, que corresponde ahí al módulo del vector desplazamiento? Para calcularlo usamos la ley de coseno. Voy a escribirlo aquí, voy a escribir la fórmula. La ley de cosenos es un formulón. Profe, nunca me enseñaron. Calma, gente, ya lo vamos a ver en el tema de vectores. Sería la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, este lado A, que le llamé al cuadrado, más B al cuadrado. Como es una diferencia, aquí va a aparecer un menos. El doble del primero, o sea, de A por B, multiplicado por el coseno del ángulo que forma A y B. Y es todo esto dentro de una raíz cuadrada. A simple vista parece una fórmula horrible, ¿verdad? Pero ya en la práctica, gente, esto ya se les va a quedar, va a ser parte de su vida, de sus venas también, y con la práctica ya esto va a salir naturalmente de su cabeza. ¿Ok? Oye, ¿quién es A? ¿Quién es A? Es 3. ¿Quién es B, profesor? Es 5. ¿Y quién es el ángulo? Es 120. Pero aquí aparece el coseno de ese ángulo. Profe, coseno de 120, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se come? ¿Cuánto vale el coseno de 120? ¿Alguien sabe? Si no sabe, no se preocupen, ¿ya? ¿Alguien sabe? ¿Alguien alguna vez ha escuchado? ¿Cuál es el coseno de 120? No, ok. Gracias por su sinceridad. No se preocupen, aquí van a aprender. Y aquí yo te voy a escribir cuánto vale. Coseno de 120, gente, vale menos un medio. Profe, ¿de dónde sale ese menos un medio? Esto ustedes lo van a aprender en el curso de trigo. Así es que con calma, tranquilos, chicos. Por el momento ustedes van a aceptar, profe, que el coseno de 120 es menos un medio. Perfecto. Allá, profe, coseno de 120 menos un medio para tu libro, gente, para tu libro. Si más adelante aparece un coseno de 120, ya sabes que vale menos un medio. Para comentar, esto viene de aplicar una reducción al primer cuadrante que, como comenté en el curso de trigo, ustedes van a aprender. Muy bien, y lo que sigue, profe, lo que sigue es historia, ¿no? Básicamente reemplazar en la formulita, hacer los cálculos matemáticos y reemplazar de nuevo aquí en la definición del módulo de la velocidad media y calcular la respuesta y marcarlo. Oye, pero marcarlo ya está marcado, entonces no nos preocupamos ahí con marcar la alternativa. ¿Correcto, gente? Entonces aquí viene la dificultad para muchos, la parte matemática. Sumar, dividir, sacarle a la raíz cuadrada, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo, ley de signos, aquí, allá. Y esa es la gran dificultad. Claro, porque tú puedes entender la parte física, que hasta aquí, la parte física, hasta aquí, la parte física. De aquí en adelante, gente, sigue la parte matemática. Y es ahí donde tienen la gran mayoría de los alumnos que salen del colegio deficientes. Lo digo por experiencia, gente, porque al igual que, no sé si Fabricio con esa foto está demostrando que él está estudiando en el San Miguel, o ya estudió. Yo también estudié en el Sesquicentenario Colegio Glorioso Nacional San Miguel, donde por lo menos salí con lo básico. Pero en fin, ustedes ya se van a dar cuenta cuál es su nivel a lo largo aquí del estudio de la academia. Bueno, gente, vamos a reemplazar. Oye, ¿quién es A? 3. Vamos a reemplazar, oye, 3, pero está elevado al cuadrado. Más. ¿Quién es B? 5, pero está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces ponle ahí al cuadrado. Menos el doble de quién? De A, que vale 3, multiplicado por B, que vale 5, y esto multiplicado por el coseno de 120, que es menos un medio. Menos un medio. Y toda esta gente dentro de una raíz cuadrada. Entonces cuando, oye, ya la fórmula es horrible. Cuando lo reemplazo, profe, ya es más horrible aún. Profe, ¿y ahí cómo hago para resolver el problema? Entonces aquí es donde ustedes deben de recordar algunas cosillas básicas. Hay que aprender en el cole, ¿verdad? Profe, nunca me enseñaron. Gente, coge tu libro y estudia. A ver, vamos a reemplazar. Bueno, ya reemplazamos, vamos a operar aquí. ¿Cuánto es 3 al cuadrado?
A ver, ahí está, 9 más 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Ahí está. Hasta ahí están bien, gente. Oye, aquí aparece un menos, ¿verdad? ¿Verdad? Aparece un menos. Oye, te pregunto, este menos que está aquí está multiplicando con el menos del 1/2. ¿Cuánto es menos por menos? ¿Se acuerdan? Perfecto. Por lo tanto, aquí ya se convierte en más. ¿Por qué, profe? Porque menos por menos se convierte en más. Ley de signos, que ya me imagino que ustedes ya conocen, por lo menos conocen esos detalles de la ley de signos. Claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí está. Oye, y los números, los numeritos aquí, veamos los numeritos. ¿Cuánto es 2 por 3 por 5 por 1/2? A ver. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero que es 15? ¿Sí? Profe, ¿qué? A ver, de nuevo. 2 por 3, 6 por 5 es 30. Y el producto por 1/2 es la misma historia. Exacto. 2 por 3, ya, exacto. El producto por 1/2 es como la división entre 2. Entonces, no te hagas ahí problemas, por lo tanto ahí nos sale 15. Perfecto, espero que todo el mundo esté siguiéndome aquí la idea. Muy bien, ya está casi, ya está casi, ya está casi. Por lo tanto, lo que sigue es sumar. Pues a ver, suma con tu calculadora, ¿cuánto sería todo esto? Ya, 9 más 25 es 34. Más los 15, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 49. Exacto, exacto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 49? 7. Muy bien. Entonces, hasta aquí estoy notando que la mayoría ya domina estos conceptos de raíz cuadrada, potenciación, ley de signos, y bueno, son conceptos básicos que por lo menos saliendo del colegio sabemos hacer. ¿Correcto? Y bueno, estamos hablando de del módulo aquí del vector desplazamiento llamado distancia en unidades en metros. ¿Por qué en metros, profesor? Porque B está en metros y A también está en metros. Por lo tanto, aquí nos va a salir en metros. Estas unidades ya vamos a comentarlo más adelante. Por el momento ya tenemos ahí que el desplazamiento, su módulo, es 7 metros. ¿Ahí se acaba el problema, profe? No, no se acaba ahí. ¿Dónde se acaba? Cuando lo reemplazamos aquí en el módulo de nuestra velocidad media, que es la pregunta. ¿Ok? ¿Cuánto es esto? Vamos a reemplazar. Hoy el desplazamiento, su módulo vale 7 metros, dividido entre el intervalo de tiempo que vale 2. ¿2 qué? 2 segundos. Oye, los metros y los segundos, división metro por segundo, es la unidad de la velocidad en el sistema internacional. Ya lo vamos a ver más adelante, qué narices significa el sistema internacional, profe. Ya lo vamos a ver, calma. ¿Cuánto es 7 entre 2? A ver, ayúdame. 3.5. Muy bien, gente, ya está. Se acabó el problema. Ahí tenemos el módulo de la velocidad media, 3.5 metros por segundo. No se lee metro entre segundo ni metros sobre segundo. No se lee así, se lee metros por segundo. ¿Ok? Profe, y si subiera aquí al ladito, aquí se lee metro segundo. Y si es división, metro por segundo. Ok, gente, esto ya lo vamos a aprender a lo largo del curso. ¿Cuánto sale? 3.5. La alternativa es C de cena, de casa. Gente, cada alternativa recibe un nombre en la academia. A de avión, si quiere llamar otra cosa, que empieza con A, no hay problema. B de boro, C de casa, de cena, de catastrófico, como quieras. D de dedo, deseo seguir estudiando. E de enanos. Ok, gente, esa es la dinámica del nombre de las alternativas que me imagino algunos de sus profesores ya les comentó. Problema 2. A ver, gente, no tenemos ninguna prisa para, carambas, oye, en estas 2 horas tenemos que resolver 20 ejercicios. No, gente, la primera semana es para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona el curso de física, la dinámica, los temas variados y las cosas que ustedes van a aprender a lo largo del curso. No se preocupen si es que no entendieron o les falta conocimiento de alguna cosa, gente, aquí vamos a aprender. No es el objetivo que tú ya sepas, gente. Aquí simplemente el objetivo es para que entiendas cuál es tu nivel y qué cosas vamos a ver en el curso. Sobre todo qué cosas vamos a ver en el curso.
Muy bien, gente. Este problema corresponde al tema de análisis dimensional. ¿Ok? Aquí yo estoy comentando el tema. Tal vez la gente que le gusta comprar libros y en la separata también de módulo, ustedes pueden ver este tema. Muy bien. ¿Qué nos dice este problema 2? Si la ecuación que te dan aquí, una expresión que a simple vista parece horrible, es homogénea. ¿Qué significa, profe, que sea homogénea? Ya les voy a explicar, calma. Encontrar la fórmula, aquí debe ser fórmula dimensional de X y Y. En análisis dimensional, cuando veamos este tema, ahí vamos a comentar y hablar siempre de fórmulas dimensionales. Fórmula dimensional de la fuerza, fórmula dimensional de la presión, del área, del volumen, velocidad. Todo es fórmula dimensionales y lo vamos a expresar en función de las magnitudes fundamentales. ¿Qué, profe, magnitudes fundamentales? Eso lo vamos a ver más adelante. Tranquilos, tranquilos. Nunca lo vi, profe. Calma, gente. Ustedes ya vamos a estudiarlo aquí juntos. Entonces la pregunta es calcular la fórmula dimensional de X y Y. ¿Dónde está X? ¿Dónde está Y? Está ahí incluido en esta expresión que a simple vista parece horrible, ¿verdad? Voy a exagerar un poquito aquí la expresión. Y aquí tenemos un 2. ¿Ya? Este es un 2, un cuadrado. Ahí está la expresión. El problema nos dice que esta expresión es homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? En análisis dimensional nosotros vamos a aprender el principio de homogeneidad. Si una ecuación es dimensionalmente homogénea o dimensionalmente correcta o simplemente homogénea, ¿qué significa? Que al aplicar el principio de homogeneidad, cuando nosotros vamos a aplicar el principio de homogeneidad, significa que la dimensión del primer término, esto se lee fórmula dimensional del primer término. Cualquier letra, cualquier magnitud física dentro de unos corchetes se lee fórmula dimensional de lo que está dentro. Lo que está dentro es 3x, por lo tanto sería fórmula dimensional de 3x. Va a ser igual a la fórmula dimensional del segundo término de f coseno de alfa e igual a la fórmula dimensional de este tercer término. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, gente? Estamos aplicando el principio de homogeneidad. Para poder aquí este término restarlo con este y luego sumarlo en tercero, sus dimensiones, así en palabras simples, deben ser iguales. ¿Cómo así, profe, las dimensiones deben ser iguales? Por ejemplo, oye, ¿qué pasaría si este primer término representa una longitud? Lo voy a representar con L mayúscula. Oye, si esto representa una longitud, el segundo término, todo este segundo término grandazo, también debe ser longitud para restarlo con otra longitud. Oye, y el tercer término, también debe ser otra longitud para hacer la operación de sumas y restas. O sea, yo no puedo sumar longitud aquí por ejemplo, LM, que M representa masa, y por aquí LT, T representa el tiempo. O sea, yo no puedo sumar esto. Yo no puedo sumar longitud. En palabras así coloquiales, oye, yo no puedo sumar papas con camotes más yucas y al final que me dé zanahorias. No, no se puede hacer esa mezcla, es absurdo. Por lo tanto, el principio de homogeneidad plantea esa restricción. Si yo quiero sumar o restar varias magnitudes físicas, sus dimensiones deben ser iguales. Entonces, aplicar el principio de homogeneidad es plantear que la dimensión del primero debe ser igual a la dimensión del segundo e igual a la dimensión del último término. Entonces, básicamente eso es, en palabras simples, el principio de homogeneidad. Al aplicar el principio de homogeneidad, nosotros tenemos la igualdad de tres términos. Observa ahí, tres términos. Muy bien. Queremos saber cuál es la fórmula dimensional de X. ¿Qué nos están pidiendo? Fórmula dimensional de X. X entre corchete. Se lee fórmula dimensional de X. Y también la fórmula dimensional de Y. Y entre corchetes. Esto se lee fórmula dimensional de X, fórmula dimensional de Y. Esas son nuestra pregunta, nuestra incógnita.
Tú puedes ver aquí la alternativa que una corresponde a X y la otra va a corresponder a Y. ¿Cuánto vale eso? Esa es nuestra incógnita. Aplicando el principio de homogeneidad, estamos igualando estos tres factores para sumarlos dimensionalmente hablando, deben ser iguales. Bueno, queremos hallar X y después Y. Oye, X aparece en este primer término y Y aparece en este segundo término. El tercer término no está esas variables X y Y. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer, me conviene aquí igualar el primer término con el último término. Vamos a igualar, recuerda que esta es una igualdad de tres términos, por lo tanto yo puedo igualar el primero con el segundo, o el primero con el tercero, el segundo con el tercero, convenientemente. Aquí me conviene igualar el primero. Voy a igualar el primero, lo voy a hacer por aquí, con el último término. Entonces no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V y ya está. Igualamos el primero con el último término. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es la fórmula dimensional de X. Muy bien, en análisis dimensional, una notita. En análisis dimensional, nosotros vamos a aprender que cualquier número o constante numérica, su fórmula dimensional es la unidad. Cualquier número o constante numérica es adimensional, quiere decir que su fórmula dimensional es 1, o mejor, no tiene dimensiones. Por lo tanto, si ves numeritos ahí, dentro de los corchetes se lee fórmula dimensional de un número, siempre va a ser la unidad. ¿Cómo así, profesor? Ya lo vamos a ver en el análisis dimensional. Oye, dimensión de 3, esto se lee dimensión de 3, está multiplicado por la dimensión de X. Y por aquí en el lado derecho nosotros tenemos la dimensión de F multiplicado por la dimensión de T, cuidado que está elevado al cuadrado, dividido entre la dimensión de M. Hasta ahí nosotros estamos analizando las dimensiones de cada uno de los términos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el segundo término aparecen tres factores, dos arriba y uno abajo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, separando las dimensiones, analizando factor por factor. Muy bien, como 3 es un número, según esta reglita que acabo de dar, la fórmula dimensional de 3 me va a dar la unidad. Por lo tanto, fórmula dimensional de 3 es la unidad. Ojo, gente, yo no estoy diciendo que 3 es igual a 1. Cuidado, no vayas a estar saliendo por ahí. El profesor de física me enseñó que 3 es igual a 1. No, gente, no. Cuidado ahí. Yo estoy diciendo que su fórmula dimensional es igual a 1. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, si esto es 1 por X, me sigue dando X. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿quién? A toda esta cosa, este factor, esta gente que aquí se está multiplicando y dividiendo. Oye, pero ¿quién es F, quién es T y quién es M? ¿Quiénes son ellas? El problema nos está diciendo quiénes son ellas. Nos revela ahí quién es F mayúscula, F minúscula, la masa y el tiempo T. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Qué magnitudes físicas representan? Por lo tanto, vamos a escribir aquí las magnitudes físicas que representa F, T, minúscula y M. Oye, el problema nos dice que F es fuerza. Esto se lee fórmula dimensional de la fuerza. ¿Ok? En análisis dimensional vamos a aprender que la fórmula dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2. Profe, ¿dónde salió? Gente, calma. Cuando lleguemos a análisis dimensional, ahí vas a aprender de dónde narices sale esta MLT a la menos 2. M representa masa, L longitud, T tiempo, son las magnitudes fundamentales. Oye, T minúscula es tiempo, es una magnitud fundamental. El símbolo T mayúscula, M minúscula es la masa, otra magnitud fundamental. Su fórmula dimensional está simbolizado por la M mayúscula. Por lo tanto, oye, la fórmula dimensional de F es MLT a la menos 2. Me imagino que algunos lo vieron como L primero, M, T a la menos 2. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo decir MLT a la menos 2 que LMT a la menos 2? ¿Será lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver,
¿Quién da más? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Es lo mismo M por L que L por M? Gente, si ustedes tienen A por B, ¿es lo mismo que B por A? Oye, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Oye, sí. M por L es la misma historia de L por M. Gente, en la multiplicación, el orden de los factores, no te olvides, no altere el producto. Por lo tanto, si tú lo ves en un libro ML o LM, gente, es la misma vaina. No te vayas a hacer problemas, ¿ok? La multiplicación, orden de los factores, no altera el producto. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí una vez que ya tenemos estas fórmulas dimensionales. Vamos a reemplazarlo aquí. Oye, F es todo esto. Por lo tanto, no lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo vamos a llevar. Ahí está. Oye, eso está multiplicado ¿por quién? Por la fórmula dimensional de t. T representa un tiempo, T mayúscula. Ponle ahí, pero cuidado que está elevado al cuadrado. Elévalo al cuadrado. Y abajo aparece la dimensión de la masa, que el símbolo es m. ¿Qué ha hecho, profesor? Simplemente, gente, las fórmulas dimensionales que aparecen aquí, yo los he reemplazado. Solamente he hecho eso. Reemplazar ahí las fórmulas dimensionales. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí todo bien, gente? ¿Sí me están acompañando? Muy bien, gente. Esto ya... Muy bien. Profe, nunca lo vi. Profe, nunca vi esto. Gente, tranquilo, ya lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿y ahí qué vamos a hacer? Gente, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, gente. Aquí la teoría de exponentes, la matemática en general, es la base para resolver aquí la mayoría de los problemas en física. Por lo tanto, si alguien no recuerda teoría de exponentes o la parte de álgebra, gente, ponte las pilas. ¿Ya? Yo sé que en álgebra vas a aprender teoría de exponentes, pero sí, ya anda familiarizándote. Oye, ¿qué pasa cuando yo tengo el producto de dos bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Y qué pasa en la división de bases iguales? Se restan, muy bien, gente. Son cosillas, gente, que aparentemente son fáciles, ¿verdad? Pero a la hora de aplicarlas, hay que algunos tienen problemas. Ahora observa aquí, gente, t a la menos 2 con t al cuadrado. La base es la misma, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a repetir la misma base. Voy a escribirlo aquí abajito. Voy a escribir L primero, el M. Repetimos la misma base y los exponentes los vamos a sumar siguiendo aquí la propiedad del álgebra. O sea, al menos 2, yo le voy a sumar el 2, que es el exponente aquí del otro t. Y abajo, bueno, el m va a seguir, ahí lo bajamos. Muy bien, gente, ¿qué sigue aquí? Bueno, aquí sumas y restas, menos 2 más 2, ¿qué te da? 0, ¿verdad? Y todo número letra elevado a la 0, ¿qué te da? 1. Muy bien. ¿De dónde sacó? Exactamente. ¿De dónde sacó eso, profesor? Ahí la propiedad del álgebra. Todo número elevado a la 0 nos da la unidad. Oye, ¿qué pasa con... Bueno, t a la 0 ya es 1. T a la 0 aquí ya es 1, por lo tanto lo voy a borrar. Ya no va a aparecer. Observa que también el m arriba y m abajo se está dividiendo. Según la propiedad aquí de la teoría de exponentes, la división de bases iguales, los exponentes que se hacen se restan. Gente, presta atención. Cuando no hay ningún exponente, no vayas a pensar, oye, ya no hay nada, es 0. Gente, no es eso. Se sobreentiende que es la unidad. Si no hay nada aquí, no le vayas a poner 0, se sobreentiende que es la unidad. Y yo tengo aquí la división de bases iguales. Ok, gente, escribes la misma base siguiendo aquí esta propiedad y los exponentes tú los restas. Al 1 de arriba tú le restas el que está abajo, ¿verdad? Oye, ¿y cuánto es 1 menos 1? No te esfuerces. No te esfuerces. ¿Cuánto es? ¿Y m elevado a la 0 qué te da? 1. ¿Y 1 por L? L. Perfecto, gente. Por lo tanto, al final de tu vida, oye, la fórmula dimensional de X es L.
representa una longitud. Ya lo vamos a ver más adelante. Gente, hasta aquí con las propiedades del álgebra, aquí ustedes deben de familiarizarse bien. Ya con la práctica, gente, yo sé que algunos ya tal vez tienen cierta práctica. Con la práctica nosotros vamos a decir, oye, el m arriba y abajo se van, se cancela, nos cortamos, ¿verdad? ¿Se puede hacer eso, profe? Sí, gente. Si el factor arriba se repite abajo, está dividiendo, los cancelas, así en forma bien práctica, bien práctica. Oye, t a la menos 2 con t al cuadrado es la misma historia que dividir los dos, t al cuadrado entre t al cuadrado, también se cancela. Por lo tanto, eso ya con la práctica ustedes van a adquirir. Aquí lo estamos haciendo todo con calma, por amor ahí a la gente nueva, que tal vez sea su primera vez y es el primer contacto aquí con el curso. Pero sí, con la práctica ya ustedes van a hacer tromes en esto. Muy bien, gente, X representa una longitud. Ya tengo la dimensión de X. ¿Qué falta, profe? La dimensión de Y. Muy bien, ¿dónde está Y? Aquí aparece en el segundo término. Entonces yo puedo igualar, por ejemplo, el primero con el segundo o el segundo con el tercero. Vamos a igualar los dos primeros. Profe, ¿por qué los dos primeros? Porque X ya lo conozco, pues. X aquí lo hemos calculado. Por lo tanto, vamos por el camino más corto, pues. Vamos por el camino más corto. Hacemos por aquí abajito. La dimensión de este primer término va a ser igual a la dimensión de todo el segundo término. Perfecto. ¿Y ahí qué vamos a hacer, profesor? Vamos a analizarlos. Vamos a analizar. Otro detalle, gente, otro detalle. Z no es conocido. El problema no te da Z. Oye, pero F pequeño, Fzinho, es una frecuencia. Y la frecuencia es lo inverso del tiempo, por lo tanto su fórmula dimensional sería t elevado a la menos 1. ¿De dónde sale eso, gente? Ya lo vamos a ver en análisis dimensional. Hay una tabla enorme de las fórmulas dimensionales. Ahí se van a deleitar aprendiendo física. Muy bien, muy bien. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a analizar entonces las dimensiones de cada uno de los términos. Dimensión de 3 por la dimensión de X. Y esto va a ser igual, oye, que arriba tenemos Y más la letra Z, y por abajo tenemos la dimensión de Fzinho, multiplicado por la dimensión del coseno de alfa. Gente, el 3 es un número. Ya hemos comentado que la fórmula dimensional de un número siempre es la unidad. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con el coseno de alfa? ¿Cuánto será la dimensión? Exactamente, Daniel. ¿Por qué, profe? Porque sea lo que sea alfa, alfa es un número, gente. Y el coseno de un número me da otro número. Por lo tanto, su fórmula dimensional también será la unidad. Oye, seno de 30, un medio es un número. Fórmula dimensional, 1. Por lo tanto, las funciones trigonométricas, así en general, son números. Sus fórmulas dimensionales también me dará la unidad. Por lo tanto, 1 por X, X, y por aquí tenemos la fórmula dimensional de Y más la letra Z, y por abajo el 1 por F, nos quedaría F'Z. Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos llegando aquí al final de este problemilla. Oye, este F que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Ya sabes, multiplicando, ¿verdad? F por X. Ahí está. Y por aquí a la derecha tenemos la suma de dos cosas, de dos cosillas. Oye, ¿quién es X? X, su fórmula dimensional es L. Muy bien, aquí lo hemos calculado. ¿Quién es F? F, t a la menos 1. Ponle ahí, t a la menos 1. Y esto es igual a la suma de estas dos cosas, Y más la letra Z. Oye, yo quiero saber cuál es la dimensión de Y, únicamente la dimensión de Y. Gente, te pregunto, si estamos aplicando el principio de homogeneidad y yo estoy sumando Y con otra cosa que yo no sé, el resultado, yo sé que la suma tiene que tener dimensiones de LT a la menos 1, ya lo comentó ahí su compañero. Significa que si yo sumo Y, dimensionalmente hablando, gente,
con z, la dimensión debe darme lt a la menos 1. Eso significa que y es dimensión de lt a la menos 1 y z también debe ser o debe tener la dimensión de lt a la menos 1. En análisis dimensional esto representa una velocidad. Otra forma de explicarlo, o mejor, palabras simples. Oye, y es una velocidad. Si yo quiero sumarlo con z, ¿z qué debe ser para sumarlo con y? ¿Debe ser una fuerza? ¿Debe ser una aceleración? ¿O debe ser otra velocidad para sumarlos? Otra velocidad. Se debe cumplir ahí la homogeneidad. Muy bien, Fabricio. Por lo tanto, y, ahí tenemos su fórmula dimensional lt a la menos 1. Gente, si tú nunca lo vistes, no te preocupes. Ya en este tema de análisis dimensional vamos a aprender. Profesor, usted lo hizo largo. Sí, gente, cuando ustedes tengan la práctica, esto lo vamos a hacer en zigzag, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, ya con la práctica, estos detalles del álgebra y todo eso, ustedes ya lo van a dominar. Por lo tanto, la dimensión de x es L y la dimensión de y, lt a la menos 1. Aquí está marcado, no lo vamos a marcar, C decena. Ahí está, muy bien, gente. Comentarios hasta aquí. Ahí tienen el panorama general del problema. Hasta aquí comentarios, chicos. Muy bien, muy bien. La idea, gente, es que ustedes vean cómo es la dinámica aquí del curso, los detalles matemáticos. Tal vez, profe, me falta esto. Ya sabes que debes repasar. Pasamos al siguiente. Problema número 3. A ver, en el gráfico, ¿cuál gráfico? Ahí está el gráfico. El tren a partir del instante mostrado inicia su movimiento. Si inicia su movimiento, o sea, claro, está parado, comienza su movimiento y eso significa que parte del reposo con un MRV. ¿Qué narices significa eso, profesor? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con esta velocidad, yo dije que parte del reposo. Gente, disculpa. Aquí sí, bueno, parte del reposo con, gente, aquí dice velocidad 4 metros por segundo al cuadrado. Esta unidad de metros por segundo al cuadrado en realidad representa una aceleración. Por lo tanto, aquí hay un error de digitación. Metros por segundo al cuadrado representa una aceleración. ¿Ok? Entonces, esto es aceleración. ¿Qué más nos dice el problema? Si en la parte delantera lanzamos verticalmente hacia arriba una pelota, tal como en la gráfica está indicada. Determine la rapidez máxima con que podría ser lanzada para que caiga sobre el tren. ¿Cómo así para que caiga sobre el tren? Quiere decir, la pelota es lanzada mientras que el tren inicia su movimiento. La pelota sube, el tren sigue moviéndose, sube, baja la pelota, el tren sigue moviéndose y para que caiga sobre el tren, eso es lo que nos está diciendo la condición del problema, para que caiga sobre el tren, ¿qué significa eso, profesor? Que por lo menos debe de caer en la parte de atrás del tren, en la parte trasera del tren, por decirlo así. ¿Cómo así, profe? No entiendo. A ver, déjame exagerar aquí la figura. Claro que explicar algo que se está moviendo de manera online no es la misma cosa que explicar algo que se mueve de manera presencial, ¿verdad? A ver, gente, vamos a intentar aquí visualizar el problema. Lanzamos la pelota mientras que el tren comienza su movimiento. Voy a colocar un puntito aquí que representa la parte de atrás del tren, parte del reposo, una velocidad inicial 0. Antes que me olvide, esto corresponde al tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde las velocidades no son constantes. ¿Por qué? Porque aparece una magnitud física llamada la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, según el problema, que esa sí es constante. Por lo tanto, lanzamos la pelota y simultáneamente el tren inicia su movimiento partiendo del reposo. Entonces, mientras la pelota va subiendo, ¿qué pasa con este puntito? ¿Se queda ahí? No, comienza a moverse. Sigue subiendo, el puntito comienza a moverse,
La pelota ya está de bajada, el puntito sigue moviéndose, la pelota sigue bajando y hasta que el puntito llega por aquí más o menos, la pelota cae en el tren. O sea, la máxima rapidez es cuando que se cumple eso, que la pelota sube y cae justo en la parte de atrás del tren. Yo sé que es un poco complicado explicar aquí en forma así virtual. Pero a ver, vamos a hacer la siguiente jugada. Déjame prender la cámara. Vamos a intentar aquí explicar. Si me están viendo, ¿verdad, gente? Vamos a pensar que esto sea el tren y esto sea la pelota. ¿Ok? Aquí está la parte de atrás del tren y esta es la parte delantera. La pelota la lanzo, el tren se sigue moviendo, la pelota sigue subiendo, comienza a caer la pelota y para que caiga en el tren, claro, va a caer en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Me dejo entender más o menos? Esa es la situación. Muy bien. Esa es la situación que debe pasar para que esta velocidad sea máxima. Esa es nuestra situación para que la velocidad sea máxima. La condición que caiga aquí en la parte de atrás del tren mientras que el tren se va moviendo. ¿Qué quiere decir? Que este puntito, ¿cuál es la distancia que va a recorrer este puntito? Va a recorrer toda la longitud del tren. ¿Ok? Esta es la distancia que este puntito va a recorrer hasta que se encuentre de nuevo con la pelota que viene de caída, de bajada. 50 metros sería la longitud de todo el tren. Por lo tanto, por un lado, nosotros tenemos este movimiento rectilíneo uniformemente variado y por el otro tenemos el movimiento llamado el movimiento vertical en caída libre. Esta pelota yo lo lanzo en forma verticalmente hacia arriba, llega a un punto donde no puede más como algunos y comienza a caer. ¿Por qué? Porque existe el campo gravitacional. Pues el campo gravitacional es como una desaceleración. Que el problema te lo da por suerte 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto tenemos ahí por un lado caída libre y por el otro movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a analizarlo ahí en forma por separado. ¿Ok? Una cosa que ellos tienen en común, gente, es el tiempo. El tiempo que sube la pelotita y baja es el mismo tiempo que ese puntito rojo va a recorrer toda la longitud del tren hasta que ambos se encuentran ahí. ¿Ok? Lo único que tienen en común es el tiempo. Profe, nunca estudié este tipo de movimientos. Ya, tranquilo, ya vamos a estudiar más adelante. Entonces, vamos a aquí por separado. Tenemos por un lado el tren y por el otro tenemos la pelota. Comenzamos con el tren. Oye, el tren, este puntito representa el tren, parte del reposo con esta aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. Va a recorrer 50 metros en un tiempo que yo voy a calcular. Vamos a calcular ese tiempo. En MR1 nosotros vamos a aprender que existe una fórmula que relaciona estas cantidades. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Profe, nunca vi esta fórmula, ya lo vas a ver más adelante. ¿Cuál es la distancia que recorre este puntito? Es 50 metros. Entonces lo colocamos ahí, 50 metros. La velocidad inicial como parte aquí del reposo es 0. Este término se cancela, 0. La aceleración es 4, dividido entre 2. Multiplicado por el tiempo que es 2 elevado al cuadrado. Perfecto. Una ecuación ahí para calcular el tiempo. Vamos a calcular el tiempo entonces. A ver, mitad 1, mitad de 4 es 2. O lo que es lo mismo, 4 entre 2, 2. Entonces por un lado tenemos 50 y por el otro nos queda 2t elevado al cuadrado. A ver, ¿quién me dice cuánto vale el tiempo? 25 ya, sácale la raíz cuadrada, ahí está, muy bien. ¿Por qué, profe? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque el 2 pasaría a dividir al 50, se convierte en 25, ¿verdad? Y como aquí tenemos el t elevado al cuadrado, pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 25,
que se convierte en 5 segundos. Ya estoy tratando, gente, de aquí de acelerar, por causa de que este cálculo, bueno, es relativamente fácil. Ya. Con la práctica ustedes ya van a, directamente, tú dices, ah, ya es 5, directamente, solo mirando así. Muy bien, gente. Intenten ahí hacerlo en su casa con toda la calma del mundo, como ustedes lo saben hacer, y van a encontrar que el tiempo es 5 segundos. Muy bien, hasta ahí hemos calculado el tiempo. ¿Me piden el tiempo? No. No me piden el tiempo. Me piden cuál es la máxima rapidez aquí para la pelota, para que en el mismo tiempo sube y baja en 5 segundos. Y se encuentre aquí con este tren. ¿Cómo vamos a calcular esa velocidad, profesor? Ahora vamos a analizar la pelota. A ver, el problema dice así, la pelota. Un poco raro ese término, ¿verdad? La pelota, a ver, analizamos la pelota por acá. Aquí tenemos la pelota. Oye, lo vamos a lanzar con una velocidad que va a ser máxima. Y en 5 segundos sube y baja. En el mismo tiempo. En 5 segundos sube y baja. Perfecto. Para un movimiento en caída libre, la velocidad de lanzamiento y la velocidad con que llega es el mismo, ¿correcto? En el punto más alto, la velocidad es nula. Eso ya lo vamos a aprender en caída libre, tranquilo, si es que nunca lo viste. Ahí está. Es el movimiento que sigue esta pelota. Además, oye, si sube y baja en 5 segundos, el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo. Oye, pero sube y baja en 5 segundos. ¿Qué significa? Que en 2.5 subió y 2.5 bajó. O sea, la mitad. La mitad. ¿Qué quiere decir? Que en 2,5 fue el tiempo que se demora en subir y 2,5 el tiempo que se demora en bajar. En total están los 5 segundos. ¿Correcto? Esta es una característica del movimiento en caída libre, que el tiempo de subida es el mismo del tiempo de bajada. 2.5 para subir y 2.5 segundos para bajar. Muy bien, hasta ahí, esos detalles ya lo vamos a ver más adelante. Oye, yo quiero calcular esa velocidad. ¿Cómo lo vamos a calcular, profesor? Y aquí vienen nuestras formulitas de lo que es caída libre. Caída libre que ya lo vamos a estudiar en cinemática parte 1. Voy a considerar el siguiente tramo, A, B, el tramo de subida, donde el tiempo de subida es 2.5 segundos. Este es el tramo llamado tramo de subida. Para ese tramo de subida AB, nuestra ecuación que relaciona esta velocidad en el punto más alto sería nuestra velocidad final, el tiempo y la gravedad es la siguiente. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. En el tramo de subida consideramos el negativo de la gravedad multiplicado por el tiempo. Gente, estas fórmulas ya más adelante lo vamos a saber. Vamos a fingir que conocemos estas fórmulas, ¿ya? Oye, en este tramo AB, la velocidad al final es la velocidad en el punto B, que es 0. La velocidad inicial es la velocidad con que yo la voy a lanzar, que es la velocidad que yo quiero calcular, menos la gravedad 10, el número de mi camiseta de fútbol, multiplicado por este tiempo, que es el tiempo de subida. Y el tiempo de subida, 2.5 segundos. Y a partir de esta ecuación vamos a calcular la velocidad máxima. ¿Cuánto sería? 25, muy bien. 10 por 2,5, exactamente. El menos 25 pasaría a sumar. Ahí sería 25 metros por segundo. Muy bien, chicos. Este problemilla, bastantes detalles, ¿verdad? Pero no te desanimes, gente, si es que nunca viste todos estos detalles. Te darás cuenta ahí cuál es el nivel que tienes de conocimiento del curso. Y ya al final del curso, mirando hacia atrás, te vas a dar cuenta, uy, ya aprendí alguna cosa. Por lo menos aprendí el nombre de los temas. Ya en el siguiente ciclo aprendes los nombres de los profes. Ya en el siguiente ciclo aprendes los temas. Ya. Estoy exagerando, gente, pero la idea es que
Vas a aprender poco a poco. ¿Comentarios? Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, la seguimos, no paramos. Problema 6. A ver, en el trapecio. Profe, ¿qué es trapecio? Ese término lo vas a aprender en el curso de Geo. Trapecio es algo así. Ahí como ves en la figura. N es el punto medio de su respectivo lado. Hallar el módulo del vector resultante. Hallar el módulo del vector resultante. Esto corresponde al tema de vectores. Ya lo vamos a aprender la semana que viene. Vectores. Déjame exagerar aquí la figurita. Y vamos a calcular el módulo del vector resultante. Eso es lo que me piden calcular. Muy bien. Estoy exagerando aquí la figura. Y como ustedes pueden ver, inicialmente tenemos dos vectores, ¿verdad? No sabemos cuál es el módulo de cada vector, o sea, lo que mide esas flechitas. No sabemos cuánto miden esas flechitas. Tampoco sabemos el ángulo entre ellos. O sea, caramba, no sabemos nada. Pero sí, el dato que me dan es que n es el punto medio. Significa que parte esta base del trapecio en dos segmentos iguales. El término punto medio ya lo vas a aprender en el curso de Geo. Muy bien. Este dato me permite, ya lo vamos a ver en vectores, que estos dos vectores nosotros podemos expresarlos en función de otros dos vectores. Y esto es llamado la descomposición de vectores. Profe, ¿qué descomposición de vectores? Calma, gente, ya lo vamos a aprender la otra semana. Entonces este vector que está aquí, yo lo voy a descomponer, lo voy a expresar en función de dos vectores llamados componentes. Si estuvieran sobre los ejes X y Y, se llamarían componentes rectangulares. Como aquí no están sobre los ejes X y Y, simplemente componentes. Entonces este vector de negro de la izquierda, yo lo descompongo en un vector de verde hacia la izquierda, más otro vector de verde ahí, encerrando ese triángulo de vectores. Esto es, más adelante ya vamos a aprender que es el método del triángulo, ¿ok? En vectores. La misma historia lo voy a aplicar para este otro vector de la derecha. Yo lo voy a descomponer en un vector aquí en la horizontal y otro vector sobre este lado del trapecio. ¿Por qué sobre los lados del trapecio, profesor? Porque son lados con longitudes conocidas. Por ejemplo, aquí 4 a la derecha son conocidas. Entonces, yo puedo hacer esto. ¿Se puede hacer eso, profesor? Se puede hacer eso. Ya lo vamos a aprender en vectores. Una vez que descomponemos los vectores, gente, grábate bien este detalle. Descompuesto el vector ya no existe más. O sea, ya este vector ya no existe más. El otro tampoco existe. Lo has expresado en dos vectores. Uno aquí en la horizontal y otro sobre el lado izquierdo de este trapecio. La misma historia para este vector de la derecha. Uno en la horizontal y sobre el lado aquí de derecho del trapecio. Por lo tanto, esos vectores descompuestos ya no existen más en tu vida, desaparecen. Sácalos ahí de tu cabeza. Muy bien. Ahora, inicialmente que teníamos dos, profe, ahora tenemos 4 vectores. Sí, gente. Pero ya te vas a dar cuenta por qué hemos hecho esto. Descompuesto el vector. El dato de que n es punto medio significa que estos dos vectores que aparecen en la horizontal miden igual, pero uno se va a la derecha y el otro se va a la izquierda. Cuando yo encuentre la resultante aquí sobre la horizontal de esos dos vectores, uno a la derecha y otro a la izquierda, miden igual, la resultante simplemente es nula. ¿Por qué, profe, nula? A ver, gente, yo no sé cuánto miden estos vectores, no sabemos, pero lo que sabemos es que miden igual. Vamos a imaginar que este vector mide 5 de la derecha y el otro también mide 5. Profe, ¿de dónde sacó el 5? Lo saqué de mi cabeza, gente, es un ejemplo, es un número cualquiera. Pone ahí X, pone A, pone cualquier número. Pero para ejemplificar, vamos a pensar que sea 5. Oye, en vectores vamos a aprender que si son vectores paralelos y un vector apunta hacia la derecha, yo le voy a dar el signo más. Profe, y si apunta a la izquierda es como si tú le restas
le das el signo menos. Entonces, si en la horizontal el vector 5 a la derecha es positivo y el otro vector 5 a la izquierda es negativo, la resultante, la suma de estos dos, ¿cuánto sería? Sería nula. Sería 0. 5 menos 5, 0. Por lo tanto, ya eso lo vamos a ver en vectores. Oye, vectores paralelos, a la derecha positivo, a la izquierda le restas. Profe, si está en la vertical, hacia arriba, y hacia abajo, le restas. Ya lo vamos a aprender más adelante. Por lo tanto, si yo únicamente considero los vectores en la horizontal, este vector de la derecha con el vector de la izquierda se cancela. Su resultante es nula. ¿Y qué me queda, profe? Me quedan estos vectores que aparecen en los lados laterales del trapecio. Oye, uno mide 4 y el otro también mide 4. Ahora, lo que sigue, queremos saber la resultante aquí, el módulo del vector resultante de estos dos inicial, que ahora que me quedan dos, uno de 4 y el otro de 4, voy a hacer lo siguiente, gente. Siento que así como está, todavía está un poco medio raro, voy a juntar los orígenes de estos vectores. Profe, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Voy a juntar sus orígenes. ¿Cómo así los orígenes, profe? El puntito donde inicia el vector, tanto de la izquierda como el de la derecha, eso se llama origen del vector. Los vamos a juntar, los vamos a poner en un mismo punto, ahí. Oye, si yo junto esos vectores, aquí tengo el vector de la derecha, que es 4, y el otro vector de la izquierda, que también mide 4. Estos ángulos, observa ahí, 60, y el otro ángulo también será 60 grados. Son los datos ahí del problema. Oye, ahora te pregunto, gente, esto lo vas a aprender en geometría, yo sé, pero tal vez hay alguien que ya domina. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Exactamente. El ángulo entre los vectores sería 60 grados. ¿Cómo lo supo, profesor? Porque en geometría tú vas a aprender que para un ángulo llano, todo es 180. Oye, 60 más 60 es 120. Para 180, ¿cuánto falta? Ahí está. Profe, nunca me enseñaron geometría. Gente, ya lo vas a aprender más adelante. Aquí no te desesperes. Tranquilos. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene sí lo bueno. Al final nos quedan dos vectores de módulos 4 y yo quiero saber la resultante de sus vectores. Gente, en vectores vamos a aprender un método analítico llamado ley de cosenos. Profe, ¿qué? ¿Ley de cosenos? Sí. Ley de cosenos para encontrar la resultante de estos dos vectores, conociendo los módulos de los vectores y el ángulo entre ellos. La resultante por la ley de cosenos, representado así, en realidad es el método del paralelogramo, y la ley para encontrar el módulo se llama la ley de cosenos. ¿Por qué paralelogramo, profesor? Porque la figura te lo dice, ¿verdad? Hemos formado ahí un paralelogramo cuya resultante parte aquí del origen común sobre esta diagonal. Por la ley de cosenos, aquí voy a escribir la fórmula, sería la raíz cuadrada al cuadrado más b al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forma. ¿Quién es A, profe? Uno de los vectores. ¿Quién es B? El otro. Y el ángulo que forma, 60 grados. Ya lo vamos a ver en vectores, chicos, tranquilos. Y toda esta gente dentro de una raíz cuadrada. Parece horrible esa fórmula, ¿verdad? Una fórmula horrible, pero ya te vas a familiarizar. Oye, A vale 4, B también vale 4. Y el coseno del ángulo. Gente, el coseno, creo que esto lo hemos visto en el problema 1. La ley de cosenos. Sí, ahí está. Ahí está la ley de cosenos. Pero eso es para la diferencia. Y aquí estamos hablando de la suma. Por eso que aquí aparece más. Oye, el ángulo es 60 grados. Para tu libro, chicos, ¿cuál es el coseno de 60 grados? ¿Alguien sabe? Coseno de 60 grados, coseno de 60. ¿Cuánto es? Para tu libro, 1/2. 1/2. Profe, ¿de dónde sale 1/2? Ya lo vas a aprender en el curso de trigo. Y lo que sigue es reemplazar. Vamos a reemplazar.
A vale 4 elevado al cuadrado, más b que vale 4, también elevado al cuadrado, más el doble de a que vale 4 por b, que también vale 4, por el coseno de 60, que sería 1/2, y toda esta gente dentro de la raíz cuadrada. Y lo que sigue, a todos les gusta, el calculito matemático. A ver, vamos a hacerlo. A ver, 4 al cuadrado, ya sabes que vale 16, más 4 al cuadrado, de nuevo 16, más. A ver, gente, yo no sé si les comenté, pero podríamos simplificar 2 arriba y 2 abajo. ¿Qué me dices? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Muy bien, 4 por 4, de nuevo, el 16. Y este pueblo dentro de una raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto sería esto? Eh, A ver, ¿cuánto sería? A ver, una vez 16, más otra vez 16, más otra vez 16. Tú tienes... Ahí está, ya más o menos. 48, ¿verdad? Raíz cuadrada de 48. ¿Y esto cómo tú lo puedes reescribir? Profe, no es respuesta, claro, tienes que acomodarla ahí a la respuesta, ¿verdad? 48 es 16 por 3, ¿sí o no? Y cuando tienes la raíz cuadrada del producto de dos factores, esa es la misma historia que la raíz cuadrada de cada factor. Raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 3. Y al final de tu vida te das cuenta, oye, raíz cuadrada de 16 es 4, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de 3. Ahí está, y se acabó. ¿Correcto, gente? Otra forma de verlo, así, oye, una vez 16, más otra vez 16, más una tercera vez 16, ¿es 3 veces 16, sí o no? ¿Se puede pensar así, profe? Claro, se puede pensar. O sea, tú estás sumando 3 veces 16, sería 3 por 16. Por lo tanto, ahí directamente separando la raíz sería 4 raíz de 3. De una manera ahí, son truquillos, gente, que a lo largo del ciclo de la academia ustedes van a adquirir para la agilidad del cálculo. Por lo tanto, sería 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 sería respuesta A de avión. Muy bien, gente, comentarios. Profe, nunca me enseñaron vectores, ni ley de coseno, ni mucho menos nada de eso. Gente, ya lo vas a ver. Lo vas a ver de aquí la semana que viene. ¿Todo bien, chicos? No tenemos ninguna prisa aquí para terminar todos nuestros problemas. Aquí todo hacemos con calma. Es misceláneas, gente. No es que tenemos que resolver todos los problemas lo más que podamos. Ok, si no hay comentarios, la seguimos, pues la seguimos. Sin parar. Problema 7. Problema 7. Se muestra la variación de la velocidad de un móvil si la distancia total que recorre en línea recta es 60 metros en un intervalo de 12 segundos. Determine la máxima rapidez que alcanza el móvil. Queremos saber la máxima rapidez que alcanza el móvil y aquí te da un gráfico horrible, ¿verdad? Un gráfico horrible, velocidad versus tiempo. Profe, ¿qué cosa significa esto? Velocidad versus tiempo. A ver, gente, este es un problema que corresponde al tema de cinemática. Cinemática, parte 1. Gráfica de ecuaciones. A ver, aquí tenemos la gráfica velocidad versus tiempo. Ok, gente, ¿cómo interpretamos esto? En la horizontal tenemos el eje de tiempo y en la vertical tenemos el eje de la velocidad. Observa que a medida que pasa el tiempo, empieza un tiempo 0 segundos, según la unidad. Observa que a medida que pasa el tiempo, ¿qué ocurre con la velocidad? Exactamente, te das cuenta que... Disculpa, gente, que hay un mosquito. Te das cuenta que a medida que pasa el tiempo, la velocidad comienza a aumentar, 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 hasta que llega un valor, hasta que llega aquí un valor de tiempo, donde la velocidad toma su máximo valor. Observa ahí la gráfica. A medida que el tiempo avanza, la velocidad comienza a aumentar, 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 hasta que llega a este valor de tiempo t, que yo no sé, no nos interesa,
donde la velocidad toma su máximo valor. ¿Ok? Estamos interpretando este gráfico. ¿Qué pasa después, profesor? Sigue, disculpa, sigue pasando el tiempo. ¿Qué ocurre con el valor de la velocidad? Hasta aquí fue su valor máximo. Oye, sigue pasando el tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad? Comienza a disminuir. Comienza a disminuir. La velocidad comienza a disminuir a medida que el tiempo pasa, hasta que cuando el tiempo llega a este puntito, la velocidad se hace cero. Más o menos esa es la interpretación de esta gráfica. Por este primer tramo, por decirlo así, la velocidad aumenta, como ya lo dijo su compañero, y este otro pedazo, la velocidad comienza a disminuir hasta que llega a este puntito donde la velocidad toma el valor de cero. ¿Ok? Si alguien no lo ve así en la gráfica, vamos a colocarlo en términos de un diagrama. Por ejemplo, podemos decir, oye, parte del reposo, o sea, parte de una velocidad con valor cero. A medida que el tiempo avanza, su velocidad comienza a aumentar, hasta que toma su máximo valor, que corresponde aquí al V de la gráfica. De aquí en adelante, este es el valor del tiempo t, que lo he expresado aquí. De aquí en adelante su velocidad comienza a disminuir hasta que al final, aquí la velocidad se vuelve cero. Entonces, básicamente podemos decir, oye, hay un pedazo de movimiento acelerado y el otro de movimiento desacelerado, que su velocidad en un pedazo aumenta y el otro disminuye. Esos términos ya los vamos a ver más adelante. Pero, oye, pero ¿cuál es la pregunta, profesor? Entendí la gráfica. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, oye, si la distancia total, o sea, si toda la distancia aquí que recorre esa distancia es 60 metros, según la gráfica, según el dato del problema, perdón, en un tiempo de ¿cuánto? De 12 segundos, desde 0 hasta 12, determina la máxima rapidez, o sea, ¿cuál fue este valor máximo? ¿Cuánto fue este valor que aparece aquí? Esa es nuestra incógnita. Como dato, me da la distancia y el tiempo aquí desde 0 hasta 12 segundos. Muy bien. Ahí tenemos la interpretación, más o menos, la analogía ahí con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, a partir de la gráfica, gente, a partir de la gráfica, ya en cinemática, si nos alcanza el tiempo ahí, vamos a aprender que cuando tenemos la gráfica velocidad versus el tiempo, el área me va a indicar la distancia. Entonces, esta área me indica la distancia que recorre el móvil, que por cierto y por suerte, el problema te lo da. Por lo tanto, esta área representa la distancia, que según el problema, 60 metros. Gente, el área, profesor, aquí tenemos un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? A ver, vamos a escribirlo aquí. El área aquí va a representar la distancia. ¿Cómo encuentro el área de un triángulo, chicos? Si no recuerdas, no te preocupes. Ahí están los muchachos. Muy bien, muchachos. Oye, la base por la altura sobre 2, profe. A ver, ¿quién sería la base? A ver, observa ahí la figura. ¿Quién sería la base? Observa ahí la base sería desde 0 en el eje horizontal, ojo, no en el gráfico de abajo, en el eje horizontal. Desde 0 hasta 12, o sea, 12. Muy bien. 12, bueno, aquí unidades de segundo. ¿Y quién sería la altura de este triángulo? Observa ahí la altura en la vertical. Esta línea de azul vertical que estoy dibujando. ¿Cuánto sería esa altura? Observa ahí el eje vertical. De 0 hasta el valor de V. ¿Cuánto sería toda esta altura? A ver, piensa. V, perfecto. Gente, si V fuera 10, por ejemplo, de 0 a 10, ¿cuánto sería esa altura? ¿No sería 10? Pero aquí me dan V. Aquí me dan V. Por lo tanto, sería V. Y es el valor que yo voy a calcular. ¿Ok, gente?
Entonces, cuidado ahí con la interpretación de esta gráfica. La base de 0 a 12, 12. La altura en la vertical de 0 hasta el valor de v sería v. De nuevo, si v sería un numerito 6, por ejemplo, ¿cuánto es de 0 a 6? ¿Cuánto hay de 0 a 6? ¿No hay 6? ¿Verdad? 6. Por lo tanto, ahí solamente para entender este valor de v. Muy bien, el área de un triángulo, bueno, ya lo dijo su compañero, la base es 12 multiplicado por la altura, que es v, dividido entre 2. Muy bien, profe. Oye, esta distancia es 60 y el área representa ahí 60. El área representa la distancia. Profe, lo que sigue, vamos a resolver, gente. A ver, mitad 1, mitad de 12, 6. El 6 está multiplicando al v. Como está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. 60 entre 6, ¿cuánto sería la velocidad? Ahí tenemos, unidad, muy bien, unidad 10 metros por segundo. Correcto, gente. Entonces, siempre en una gráfica de velocidad versus el tiempo, el área representa la distancia. Eso ya lo vamos a ver cuando estudiemos gráfica de ecuaciones. ¿Comentarios? Muy bien. La seguimos. A ver, gente, ya estamos bien bacán. Este es un problema que corresponde al curso de Física 2. Corresponde al curso de Física 2. Que ya la otra semana vamos a entrar en la hora del martes, creo, solo es Física 2. A ver, ¿qué nos dice este problema? Una esfera flota. ¿Profe qué? Esfera flota con un tercio de su volumen dentro de agua, un tercio en aceite de densidad 0.8 gramos por cc. ¿Qué cosa es cc, profe? Centímetros cúbicos. 0.8 gramos por centímetro cúbico es la densidad. Y el resto fuera del líquido. Hallar la densidad en gramos por centímetro cúbico del material de la esfera. Entonces vamos a traer una esfera. A ver, una esfera, vamos a traerla aquí, a ver, de azul. Ahí está. Esta esferita está flotando con un tercio de su volumen dentro de agua. Entonces vamos a representar aquí el agua con esta línea. Ahí está. ¿La pintamos o no la pintamos? Sí, hay que pintarla. Ahí está. Vamos a pintarla. Más o menos, ahí está representado el agua. Un tercio de su volumen en el agua. O un tercio en el aceite. Entonces tenemos aceite también. Vamos a representar el aceite con, a ver qué línea es esta línea. O mejor, ahí está. Un tercio en el aceite. Ahí está, esto de rojo va a representar más o menos, aunque el aceite es amarillo, ¿verdad? Ponerlo ahí. Uy. Amarillo. Ahí está. Más o menos representando ahí el aceite. Y el resto fuera de los líquidos. Profe, ¿por qué usted colocó el aceite arriba y el agua abajo? ¿Alguien responde a esa pregunta? Muy bien, son líquidos que no se mezclan, técnicamente se llama inmiscibles, que no se pueden mezclar, y también la densidad del agua es mayor que la del aceite. Por eso el agua se pone abajo. Y, por cierto, vamos a colocar aquí los valores. Densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Profe, ¿de dónde sale eso? Gente, eso es un valor bien conocido. Por lo tanto, en las tablas ya, cuando estudiemos, por cierto, no dije qué tema es. Esto corresponde al tema de hidrostática. Hidrostática. ¿Ok? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o también 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Profe, nunca me enseñaron. Gente, ya lo vas a aprender más adelante en este tema de hidrostática. Y la densidad del aceite, vamos a llamarle densidad del aceite, ¿cuánto es? Según el problema, 0.8 gramos por centímetro cúbico.
centímetro cúbico, o también lo puedo escribir así, centímetros cúbicos, cc o centímetro cúbico. Observa que la densidad del agua es 1 y la densidad del aceite es 0.8. La del agua es mayor, por lo tanto se pone abajo. Muy bien, hasta ahí estamos haciendo un diagrama del dato del problema. Hallar la densidad en gramos por centímetro cúbico del material de la esfera. Vamos a llamarle densidad del cuerpo o densidad de la esfera. Densidad del cuerpo, vamos a dejarla ahí. Muy bien, gente, corresponde al tema de hidrostática. ¿Qué vamos a aprender allá? Gente, vamos a aprender aquí el principio de flotación de un cuerpo. Para que este cuerpo esté flotando, los líquidos le deben ejercer una fuerza vertical, de abajo hacia arriba. Eso lo vamos a aprender más adelante. Esa fuerza se llama empuje hidrostático. Por lo tanto, como parte de su volumen está dentro del agua, el agua le va a ejercer un empuje. Vamos a llamarle esa fuerza empuje del agua. Y la otra parte, como dentro del aceite, el aceite también le va a ejercer un empuje y lo vamos a llamar empuje del aceite. Hasta ahí estamos dibujando el principio y se llama principio de Arquímedes, empuje hidrostático. Y bueno, esa esfera va a tener una masa, por lo tanto la esfera va a tener su propio peso. Vamos a dibujarlo más o menos ahí en el centro, el peso ahí de la esfera. Y el peso de la esfera vamos a representarlo como el producto de masa por la gravedad. Eso ya lo vamos a ver en estática. El peso de un cuerpo, producto masa por gravedad. Se acabó. Muy bien, como está flotando ahí, se mantiene en esa posición de equilibrio, nosotros vamos a aprender a usar la primera condición del equilibrio, que en estática lo vamos a aprender, aquí en hidrostática también va a ser usada. Esta primera condición del equilibrio se cumple lo siguiente, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero. En forma práctica decimos, oye, la sumatoria de fuerzas en módulo que suben deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas en módulo que bajan. Por lo tanto, oye, el empuje tanto del aceite como del agua son fuerzas que suben. Sumadas deben compensar al peso que baja. Por lo tanto, en la ecuación lo escribimos, oye, el empuje del agua más el empuje del aceite deben compensar aquí al peso que baja. Masa por la gravedad. Eso lo vamos a aprender más adelante, gente. Profe, nunca me enseñaron hidrostática. Tranquilo, chicos. Lo vamos a ver más adelante. Si entendiste más o menos, bien por ti. Si nunca viste estos detalles, tranquilo, ya más adelante vas a aprender. Oye, ¿a qué es igual el empuje hidrostático? El empuje se define de la siguiente manera. Como la densidad de líquido por la gravedad, por el volumen sumergido en ese líquido. ¿Ok? De esa manera se define el empuje hidrostático. Aquí tenemos dos líquidos, dos fluidos que ejercen empuje. Por lo tanto, uno será el empuje del agua y el otro el empuje del aceite. Entonces vamos a reescribir. Para el agua, ¿cómo sería? Siguiendo la fórmula, sería densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido en el agua. Volumen sumergido en el agua. Más. Para el aceite, ¿cómo sería? Densidad del aceite por la gravedad, por el volumen sumergido en el aceite. Cuidado ahí. Esta parte es el volumen sumergido en el agua, que según el problema es 1/3 dentro del agua. El otro tercio está dentro del aceite y el resto fuera de los dos líquidos. Por lo tanto, vamos a especificar esos datos. Entonces, dentro del agua, el volumen sumergido dentro del agua es 1/3 ¿de qué, profe? Del volumen total, obviamente, de la esfera. En el aceite, ¿cuánto estaría? El otro tercio, volumen sumergido del aceite, 1/3, obviamente, del volumen total, y el otro
fuera de estos líquidos, que no nos interesa, vamos a dejarlo por ahí. Y esto es igual al producto masa por la gravedad. Muy bien, gente. Si te das cuenta, todos los factores, los sumandos que aparecen aquí, se repite el valor de G de gravedad, ¿verdad? ¿Se puede simplificar todo G? ¿Se puede? Sí, se puede. Vamos a hacer eso. Entonces simplificamos G, G, G. Ahí está. Se fueron todas las G. ¿Qué te queda, profe? Densidad del agua por el volumen sumergido en el agua. Ahí está. Más densidad del aceite por el volumen sumergido en el aceite. Y esto es igual a la masa. ¿La masa de quién? De la esfera. Ojo que la masa de la esfera no me piden. Me están pidiendo cuál es la densidad del material con que está hecho. Gente, en hidrostática también vamos a aprender un concepto bien bonito, de la densidad como la relación entre la masa y el volumen. Si yo quiero la masa, si yo despejo la masa, gente, si despejo la masa, el volumen pasaría a multiplicar, sería densidad por volumen. Si estamos hablando del cuerpo, la masa del cuerpo sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entonces aquí en vez de escribir masa, voy a usar aquí esta relación. Voy a usar esa relación y vamos a escribir aquí densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y lo que sigue, profe, vamos a reemplazar. Oye, ¿la densidad del agua cuánto vale? Aquí yo te di el valor, 1 gramo por centímetro cúbico. Multiplicado por el volumen sumergido en el agua es la tercera parte del volumen total. Más la densidad del aceite, 0.8. Escribirlo aquí. Multiplicado por el volumen sumergido en el aceite, que es 1/3 del volumen total. Y aquí en la derecha tenemos la densidad del cuerpo, que es lo que yo quiero calcular, por su volumen. Y te das cuenta que el volumen se repite en todos los términos, de manera que podemos simplificar ahí, V se va. Perfecto. Y ahí, profe, lo que sigue es matemático, ¿verdad? Matemático. Vamos a resolver aquí. Oye, 1 por 1/3, 1/3. Más 0.8 por 1/3, 0.8 sobre 3. Y esto es igual a la densidad del cuerpo. Gente, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos la suma de dos fracciones, que la característica es que tienen denominador común. 3, 3. Estas fracciones son conocidas como fracciones homogéneas. Mismo denominador. Cuando tenemos la suma de dos fracciones homogéneas, simplemente sumamos los numeradores. O sea, el 1 yo lo voy a sumar con el 0.8. ¿Cuánto es 1 más 0.8? A ver, ayúdame. 1.8, muy bien. Y no te olvides que abajo sigue quedando ahí el 3. ¿Cuánto es 1.8 entre 3? Muy bien. Esto sería 0,6 gramos por centímetro cúbico, que sería la respuesta de nuestro problema. La densidad aquí del cuerpo, 0.6 gramos por centímetro cúbico. Pareció este problema profundo, ¿verdad? Pareció profundo, lleno de detalles, de cosillas que hay que aprender, hay que saber. Si bien es cierto, la densidad del agua no te lo dan, pero es un dato que ya debe ser parte de tus venas cuando estudiemos aquí hidrostática. Esos detalles, gente, ustedes ya lo van a dominar. Ok, chicos, hasta ahí todo bien y estamos llegando al final. Resistan, chicos, resistan. Muy bien, gente. Vamos a hacer un par. ¿Cómo, profe? Vamos a hacer un par más. Y estamos llegando al final. Siguiente problema, problema 9. Recuerden que el objetivo no es para que piensen que no saben nada, es para que vean cuál es su nivel y lo que van a aprender. Enfóquense más en lo que van a aprender, ¿no? Profe, yo no sé esto, gente. Enfóquense en lo que van a aprender. Problema 9. De lo alto de una torre se lanza una piedra con una velocidad, esta velocidad
40 metros por segundo. Sabiendo que la piedra estuvo en movimiento 3 segundos, ¿cuál es la altura de la torre? Es una pregunta. La otra, ¿a qué distancia del pie de la torre la piedra alcanza el suelo? Y por último, ¿con qué velocidad la piedra alcanza el suelo? Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, a ver, ¿cómo te imaginas la situación? ¿Este problema o el anterior? Ah, ya, a ver, vamos a leerlo de nuevo ahí para su compañero. A ver, de lo alto de una torre se lanza una piedra con esta velocidad de 40 metros por segundo, sabiendo que la piedra estuvo en movimiento 3 segundos. Primera pregunta, ¿cuál es la altura de la torre? Segunda pregunta, ¿a qué distancia del pie de la torre la piedra alcanza el suelo? Y por último, ¿con qué velocidad la piedra alcanza el suelo? Muy bien. A ver, gente, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Tenemos una torre, entonces vamos a traer una torre, vamos a pensar que esto sea este cuadrado rojo, sea la torre. Ahí está, ahora sí se parece a una torre, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo pongo? Vamos a ponerlo ahí. Muy bien, profe, ¿y el piso dónde está? Aquí está el piso, ahí está el piso. Vamos a lanzar esta piedra con esta velocidad de 40 metros por segundo, obviamente, de esta forma. Esta sería una velocidad horizontal, vamos a llamarle velocidad en X. 40 metros por segundo es la velocidad con que yo lancé. ¿Cuál sería la trayectoria de esta piedra? Voy a dibujarla aquí. Siendo que existe la aceleración de la gravedad, que por cierto el problema ya te lo da, 10 metros por segundo al cuadrado, la piedra sigue esta trayectoria llamada semiparabólica. Ok, trayectoria ahí semiparabólica, más o menos ahí está, semiparabólica. Este es un problema que corresponde al tema, bueno, en cinemática 2. Cinemática 2 corresponde al movimiento parabólico. ¿Qué, profe? ¿Movimiento parabólico? ¿Por qué parabólico? Porque la trayectoria que sigue es una parábola. ¿Ok? Movimiento parabólico justamente por eso. Bueno, en el movimiento parabólico existen algunas características. Por aquí tenemos una distancia llamada distancia horizontal. Por aquí tenemos la altura de la torre. Vamos a llamarle H. Ahí está. Y el tiempo, bueno, el tiempo que se demora en caer es 3 segundos. Una característica de este movimiento parabólico es que es un movimiento compuesto. ¿Compuesto por qué, profe? Por un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento vertical en caída libre en la vertical. Juntar estos dos movimientos, el resultado, movimiento parabólico, trayectoria parabólica. Por lo tanto, ya cuando estudiamos ese tema, gente, lo que vamos a hacer es analizar en la horizontal y después en la vertical. Como es un movimiento compuesto, en la horizontal, MRU, vertical, caída libre, jugamos con las ecuaciones y ya está. Básicamente esa es la idea. Entonces vamos a responder a nuestras preguntas. ¿Cuál es la altura de la torre? La altura de la torre es algo vertical, por lo tanto vamos a analizarlo en el eje vertical. En el eje vertical, gente, es como si tuvieras el movimiento en caída libre. La analogía es como si el cuerpo en este punto más alto, tú lo sueltas. La analogía es esto. Tú lo sueltas y el cuerpo comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. Uy, se me ha torcido, comienza a caer hasta que llega, o bueno, recorre toda esa altura. Ahí está. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. Ahí está. En 3 segundos recorre toda esta altura. Queremos saber cuál es la altura de la torre. Gente, como si fuera en caída libre, teniendo la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad, ¿podemos conocer esa altura? Sí. La fórmula que relaciona esas cantidades es la siguiente. Voy a escribirla: más gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Yo sé que más adelante vamos a ver estas formulitas. La velocidad inicial es 0, este término desaparece.
La altura es lo que queremos calcular. La gravedad es 10. Voy a reemplazarlo aquí. 10 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo, que aquí te lo da por suerte, que es 3 segundos. Y ojo, eso es elevado al cuadrado. Muy bien, a ver gente, ustedes que son tromes haciendo cálculos. ¿Cuánto es la altura? A ver, te ayudo, te ayudo. Mitad 1. Ahí está, muy bien, claro. Claro, 3 al cuadrado es 9 por 5. Ahí está, 45 metros. Muy bien, gente, muy bien. Hasta ahí ya tenemos parte de nuestra respuesta. Gente, si esta pregunta viene en el examen de admisión, con este resultado, ¿cuál marcas? Observa ahí las alternativas. La única, ¿verdad? La única, ¿verdad? La única, ahí marcas la B y se acabó el problema, gente. Pasas al siguiente. Pero claro, pues, aquí resolvemos completo, ¿verdad? Aquí vamos a resolver por completo. Entonces, si viene el... Gente, a veces viene, a veces no hay necesidad de resolver todas. Oye, pero si aquí te la cambia, aquí es 45, si por ejemplo aquí te la cambia 45 y 45, ahí ya tienes que resolver el resto, ¿verdad? Para tener seguridad de la alternativa. Sí, gente, aquí el orden de la pregunta importa bastante. ¿Cuál es la altura? Es lo que me piden calcular. Por eso aquí 45 va primero. ¿Ok? La otra pregunta sería, ¿cuál es la distancia del pie de la torre que la piedra alcanza? O sea, esta distancia horizontal. Esa distancia sería segundo. Y la tercera pregunta, ¿con qué velocidad llega? Ahí el tercer número. En ese orden tienes que dar la respuesta. Por 3. ¿Sería correcto? Sí, gente, eso es lo que vamos a hacer. Estás en lo correcto. Analizando en el eje X tenemos como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Es como si, gente, en el eje horizontal tú tienes el cuerpo moviéndose con esta velocidad constante y en un tiempo de 3 segundos, el tiempo es el mismo, quiero saber cuánto sería esa distancia. Su compañero ya dedució ahí la respuesta. En el MRU vamos a aprender que la única ley que se cumple es que la distancia es el producto de la velocidad por el tiempo. Oye, la distancia es lo que yo quiero calcular. La velocidad es este de aquí, 40. El tiempo es 3, por lo tanto, sin hacernos problemas, multiplicamos 40 por 3. Y 40 por 3 ya su compañero ahí dio la respuesta. Sería 120 metros. Hasta ahí, segunda pregunta, respuesta. Oye, 45 y 120, ahí ya tienes toda la seguridad de que la alternativa B de Boro es la alternativa correcta, ¿verdad? Y por otro, bueno, vamos a responder la última pregunta también. Oye, cuando la piedra está aquí, llegó aquí al suelo, ¿cuál es la velocidad con que llega? Esa es la pregunta, la última aquí pregunta. ¿Con qué velocidad llega? Muy bien, gente. Para responder, como es un movimiento compuesto, estamos comentando que tenemos una velocidad horizontal y también vamos a tener una velocidad vertical. La velocidad horizontal en cualquier punto de la trayectoria es la misma. O sea, en este puntito, la velocidad horizontal 40. En este puntito, la velocidad horizontal 40. Y así, en cada punto de la trayectoria, la velocidad horizontal siempre es la misma. Oye, pero ¿qué pasa con la velocidad o la componente vertical? ¿Será la misma en cualquier punto? No. Cambia. ¿Por qué, profe? Porque está en caída libre. Pues. En el eje vertical es como si la piedra lo suelto y después de 3 segundos alcanza aquí el suelo con una velocidad que yo le voy a llamar v sub y. Esa es la velocidad con que llega al suelo y la que yo quiero calcular. ¿Cómo la calculamos?
De nuevo, analizando en el eje vertical, en caída libre, gente, vamos a aprender la siguiente formulita. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Oye, la final es lo que yo quiero calcular, yo le llamé v sub y. La velocidad inicial es 0, este término se va. La gravedad es 10, multiplicado por el tiempo que demora en caer, que es 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad ahí vertical sería 30 metros por segundo. Existe otra manera aquí de hacerlo, pero ya en su debido momento lo vamos a aprender, que es llamado la interpretación física de la gravedad. Más adelante ya lo vas a aprender, que esto, oye, solo mirando el tiempo y la gravedad, que es 10, 3 por 10, 30, y ya está el valor aquí de la velocidad con que cayó. Oye, en el punto aquí, con que llegan al suelo, la piedra tiene una componente horizontal de la velocidad 40 y la otra 30. Si me piden cuál es la velocidad en el punto B, ¿cuál das como respuesta? ¿40, 30 o la resultante de sus vectores? La resultante, exactamente, gente. Entonces, ya en este movimiento parabólico, en realidad, la velocidad en cada punto es la resultante de esas dos componentes. Entonces, por lo tanto, aquí respondemos a la última pregunta, la resultante de estas dos componentes. ¿Cómo encuentro la resultante de dos vectores cuando son perpendiculares? Oye, dos vectores perpendiculares, claro, porque la horizontal y la vertical forman 90 grados. ¿Cómo encontramos la resultante de dos vectores perpendiculares? Gente, grábatelo bien, ya lo vamos a aprender semana que viene. Resultante de dos vectores perpendiculares, Pitágoras. Aplica el Pitágoras. O sea, 40, o sea, la resultante horizontal al cuadrado más la resultante vertical al cuadrado, y toda esta gente dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, al final de tu vida sería 40 al cuadrado un número, más 30 al cuadrado otro número, lo sumas, te da un número que la raíz cuadrada es 50 metros por segundo. Profe, ¿usted es adivino? No, gente, ya es por experiencia. Por experiencia. ¿Ok? Por experiencia. 30, 40, la resultante 50. Es por experiencia. No crean que yo soy adivino. Pero sí, si no me crees. Exactamente, exactamente. Ahí su compañero nos está ayudando. 2500. Saca de la raíz 50 metros por segundo. Por lo tanto, ahí tenemos el panorama general de este problemilla bien bonito, bien bonito. Gente, con la práctica ya ustedes lo van a hacer rápido. Y ahí solamente respondiendo la primera pregunta, lo ves ahí que solamente en la alternativa ves 45, ya la marcas y pasas al siguiente y ya ganas tiempo.